cuando plantea la vigencia de los ideales de la Ilustración contra una educación basada en el adoctrinamiento, en serio el asunto es tan contemporáneo que cuando yo veo las escuelas cómo se abordan las cuestiones de disciplina, digo, no cabe duda que Chomsky tiene razón. Es decir, ¿qué se espera a veces? ¿Qué se entiende por disciplina? Pues obediencia, docilidad, adoctrinamiento. En la práctica, es que ese cuate es un desobediente que no obedece. Correcto. Yo no sé si sea importante que obedezca, sea importante que repita, o en este modelito de la Ilustración evidentemente lo que nos interesa es la razón, pero evidentemente en esta época donde parece que el discurso posmoderno, que no se entienda bien cuál es el contexto de lo posmoderno, cuál es su vigencia y cuáles son sus contradicciones o cuáles son sus limitantes y cuáles son las aportaciones, a veces nos hacemos, la broma que yo les hago es que nos hacemos premodernamente posmodernos, ¿no? A veces ni siquiera tenemos como bien asentados algunos ideales. Una educación evidentemente basada en estos ideales de la Ilustración, una disciplina basada en estos ideales, promueve la razón, el descubrimiento, la búsqueda, la comprensión de los principios. En alguno de los textos, no me acuerdo en cuál, ensayábamos una definición de método y decíamos que es un método, porque a mí me violentaba mucho que cuando les enseñan el método científico a los pobres muchachos, lo que les enseñan es a repetir un procedimiento sin entender la lógica que tiene ese procedimiento. Entonces intentábamos definir el método como ese conjunto de categorías, de conceptos, de razonamiento lógico y finalmente de un procedimiento que permite pensar y analizar la realidad desde un ángulo muy particular y evidentemente dejando fuera algunos aspectos porque no hay un método que sea omnicomprensible. Entonces, digamos, para nosotros método tiene una parte conceptual y epistemológica, tiene otra parte lógica y tiene otra parte de procedimiento. Ese conjunto es el método para nosotros. Si yo reduzco método a procedimiento, entonces lo que yo no voy a saber es cuándo se aplica, cuándo no se aplica, cuándo el supuesto método que por obra y gracia del Espíritu Santo define que era científico, más bien por incomprensión de los fundamentos, lo llevo simplemente a universalizar y aplicarlo en lógicas donde verdaderamente no tiene sentido, no tiene aplicación. Si yo pretendo hacer investigación educativa, evidentemente el problema no es de paradigmas o de enfoques, cualitativo versus cuantitativo, el problema no es así. El problema es en todo caso la complejidad de esa realidad. ¿Qué tipo de metodología requiere? El método no predefine la realidad, al contrario, la realidad es la que determina, en todo caso, la selección, pero para eso insisto que es la vigencia del epistemológico. Mientras mejor o más fina es la concepción de la realidad, mejor será la elección que nosotros hagamos de las herramientas técnicas o de las herramientas procedimentales que a veces equivocadamente le llamamos método. En ese sentido, cuando Chomsky dice el ideal de la Ilustración, con todo el que el ideal de la Ilustración parece como muy viejito en esta época, pues no sigue siendo para nada viejo. Cuando vamos a aprender un método, por ejemplo, cuando Marta trabaja la enseñanza de pruebas psicológicas, hay una diferencia en cómo le entra, ¿no? El pragmatismo vulgar nos dice, a ver, ¿dónde está la prueba? A ver, el manual, interpretas, aplicas, chingo, listo. Hay algunos que son pobrecitos tan precarios que me dicen, ¿para qué le dedicas tanto tiempo si ya está computarizada? Sí, güey, la prueba puede estar computarizada y a veces, según vimos hace poco, la interpretan tan mal y la computarizan tan mal que el resultado ni siquiera lo pueden entender. En esta idea de método, primero se batalla en la concepción del sujeto, primero se batalla en la concepción del propio instrumento, primero se enriquece conceptualmente, luego aprendes el instrumento y luego puedes adquirir el manual, es decir, adquirir, me refiero a la adquisición cognoscitiva, pero con un sentido crítico. Entonces, lo que es muy difícil para una gente que se forme metodológicamente bajo estos ideales de la Ilustración, lo que va a ser muy difícil es que alguien diga manos escondidas atrás, masturbación culposa o alguna estupidez de ese tipo, ¿no? Es decir, el sujeto humano somos tan complejamente simples que lo que no admitimos son explicaciones unilaterales ni la interpretación de lo que hacemos. Por eso a veces
Suena como un go cuando hablamos de la escucha, pero en verdad para escuchar, primero hay que tener muchas cosas en la cabeza y luego para escuchar hay que tener apertura a lo realmente nuevo que aparece. Si no, lo que hacemos simplemente es traducir con un marco elemental. Hace muchos años nos quejábamos que los terapeutas corporales que aparecían en los años 80 parecían interpretar sin que el sujeto hablara, que si estás sentado así, si tienes las manos a la significa tal cosa es interactiva. Entre eso y la lectura de cartas, no había mucha diferencia, incluso la lectura de cartas era un poco mejor, porque siempre dejaba una parte interpretativa para que el sujeto inventara quiénes eran los personajes que estaban trazando. Eso es todavía más pobre, cuando se utiliza de esa manera. Entonces, el ideal de la ilustración también es una forma en que nosotros adquirimos o tomamos la propia formación. Entre la promoción de la razón, la identificación de los principios, o simplemente la repetición y la obediencia, a mí me da mucha pena, porque no lo dicen a veces con mala intención, pero lo hacen como una repetición bastante precaria. Cuando algún alumno me dice, es que yo tengo una formación integral, conozco el pan Bimbo, pero en sentido estricto ni siquiera es integral porque la tecnología suple cosas. ¿De qué me hablas? ¿Del pensamiento de la complejidad? O sea, si es el pensamiento de la complejidad, pues seguro que has logrado saberes transdisciplinarios. Dime cómo. ¿O cómo logras tú? ¿Qué haces para que en una disciplina tan heterogénea como puede ser la psicología o la pedagogía, tú puedas hacer coexistir y con qué criterios tradiciones tan epistemológicas, tan distantes o disímiles, como puede ser el conductismo, como puede ser el constructivismo, como puede ser ese masacote mal planteado que le llaman humanismo? Digo masacote porque en realidad le llaman humanismo pues a una serie de ideas vagas, pero no hay uno, hay diferentes tipos de humanismo, ¿no? Cada uno con sus limitantes y características. ¿Cómo logras hacer coexistir todo eso? Bueno, seguramente hay posturas que antes le llamábamos eclécticas, y que el eclecticismo, a final de cuentas, es un predominio de lo pragmático, sin fundamentos o sin criterios, es decir, es una posición pobre, epistemológica. Diferente es tener una posición plural, por eso les sugerí a los muchachos del colegio, promuevan un pluralismo crítico, promuevan la lectura de autores efectivamente que tienen cosas que aportar, autores que pueden discutir, que pueden diferir, pero que tienen puntos donde se les pueden articular. Siempre me ha gustado una frase que viene de los años 80 de un filósofo que en esa época, la República Checoslovaca, Karel Kosik, que decía: el hombre vive en varios mundos al mismo tiempo y requiere de una clave diferente para incorporarlo.